Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos y sobre todo por seguir esta serial de entrevistas de Armando las 8. Un proyecto casero y casual que hemos estado en esta segunda etapa, que hemos entrado en una segunda etapa y en su segunda entrevista, donde buscamos conocer un poquito más de las personalidades que han aportado o que aportarán todavía un granito de arena en el deporte, en nuestro deporte que tanto queremos. El día de hoy toca a una persona que llevamos pues muchísimo tiempo, que lleva muchísimo tiempo informándonos y lo más importante, que nos ha informado de lo que nos gusta, que es el deporte. Si se pudiera contabilizar las visitas de sus publicaciones como se hace actualmente en las redes sociales, pues seguramente ya serían millones de visitas las que tendría. Y le tengo el honor de presentar y darle la más cordial bienvenida a don Sergio García Ledesma, un gran periodista de nuestra capital. Muchas gracias por acompañarnos, Sergio. Buenas noches, Armando. Buenas noches a todas las personas que nos ven. Gracias a ti por tomarnos en cuenta para estar aquí en tu programa que cada vez tiene más popularidad, ¿verdad? Y estamos a la orden. Pues muchísimas gracias. Vamos a iniciar con estas 8 preguntas. Y la primera es conocer un poquito, ¿cómo iniciaste en tu carrera? Cuéntanos un poco de tu historia en esta bella actividad. Por favor, Sergio. Rápido, te cuento, Armando. Yo ejercía la profesión de maestro, soy maestro normalista, pero se dio la oportunidad de me hicieron un llamado por ahí que colaborara en el periódico El Sol de León en el 1986. Y ahí me gustó y se quedó, ya no regresé a las aulas, preferí las canchas, preferí los llameantes y los escenarios deportivos. Tanto el gusto por el deporte y la pasión que tú sabes de esto. Entonces, ¿ya cuántos años en esto? Desde el 86, Para acá. 34 años, algo así. Ya es una vida eterna. Te pudiste haber jubilado desde hace mucho en esta profesión, pero estás muy joven todavía para hacerlo y tienes mucho que aportar. La siguiente pregunta tiene que ver, ¿cuál ha sido el secreto para poder permanecer tantos años en esta carrera? ¿Cuál es el secreto real por estar permanente y presente sobre todo? Tú sabes, como nosotros que nos gusta el deporte, la pasión, no hay otra palabra, la pasión y el gusto por hacer tu trabajo. No es un trabajo, esto es un gusto. Tomas las cosas con seriedad y lo llevas a plasmarlo, en este caso yo en la prensa escrita, pero como una alegría, con un gusto, para que no es trabajo, sencillamente. Eh, Sergio, una cuestión, yo creo que de tantos años de trabajo, has tenido muchísimas anécdotas, muchísimos recuerdos, pero ¿cuál ha sido la entrevista como tal, de manera directa, que más recuerdes? Y aquella que dices, esta es la que en todos estos años, o cuáles son esas entrevistas que más recuerdas. Sí, fíjate, hay varias que te han marcado, ¿verdad? Desde personajes importantes que hemos tenido la oportunidad de entrevistar aquí en la ciudad, porque pues obviamente nuestra mayor actividad ha sido como reportero local, ¿verdad? Pero desde las gentes importantes, por ejemplo, del rally, las figuras mundiales del rally que vemos, ¿verdad? Y otros más, pues yo he entrevistado prácticamente a todos los presidentes de la Comisión Nacional del Deporte, deportistas destacados. Yo le comento a mis amigos que lo que es mi deporte favorito tal vez sea el fútbol, pero son los deportes más difíciles de entrevistar por ciertas razones que todos conocemos, ¿verdad? Por no sé, su exclusividad que tienen ellos, pero yo veo la sencillez, por ejemplo, de los beisbolistas, que es uno de sus medios. Yo he entrevistado gentes importantes, pues imagínate, desde el Carlipen mexicano, que en ese tiempo era Polvorita Sánchez, lo he entrevistado al mayor jonronero de Liga Mexicana, Nelson Barrera. Ya estás hablando de figuras grandísimas, ¿verdad? Y sin ningún problema, la sencillez en ellos que les caracteriza es importante. Basquetbolistas, por ejemplo, de la talla de Joe Bryan, el papá del mismo Kobe Bryant, lo hemos entrevistado, ¿verdad? Y así, no sé, sería un sinfín de entrevistas, pero tal vez las que más te llenan precisamente son las personas del barrio, del llano, los amateurs, que la sencillez es doble, ¿verdad? Y luego cuando ves que triunfan, ¿no? Pues es mayor la satisfacción. Caso palpable, Laura Esther Galván, la figura del momento en Guanajuato. Comenzamos cuando era pequeña, 9, 10 años, y ahorita la figura que es, ¿verdad? Y la sencillez que le sigue caracterizando. Son situaciones y entrevistas que se quedan aquí, en el pecho, aquí las llevas. Sobre todo que tú la bautizaste como la Gacela. Lleva ese nombre gracias a ti, ¿no? Ese sobrenombre. Bueno, afortunadamente, ¿verdad? Y modestia aparte, pero sí, ahí
bueno, en esos tiempos cuando estaba chiquita, porque la mirábamos por su forma de correr, ¿verdad? Forma de desplazarse en la pista. No, pues es una gacela. Fíjate quién iba a hacer con el tiempo de que se diera tan, bueno, tan conocido el nombre, ¿verdad? El apodo. Sí, en el mismo sentido, no solamente hay entrevistas, sino hay noticias impresas que también deben de marcar, noticias nacionales, estatales, municipales. ¿Cuál es la noticia o cuál es aquella que más recuerdas haber publicado y que dices, híjole, esta fue de impacto y hasta la sentiste cuando la publicaste? Sería remontarnos al pasado muchísimo, ¿verdad? Y no sé, es difícil, pero tal vez, no sé, ahí por ahí la llegada del básquetbol profesional a Guanajuato. Tú que sabes de esto, pues ya ves que no hemos tenido mucho deporte profesional, pero cuando en el 2009 se anuncia la llegada de una franquicia del básquetbol profesional mexicano con las Abejas de Guanajuato, tal vez por el voleibol ahí con la Liga Mayor del Centro y otras ligas que semiprofesionales, ¿verdad? Pero la llegada de un equipo profesional, netamente profesional a Guanajuato, el máximo circuito del básquetbol profesional, pues fue un acontecimiento importantísimo, ¿verdad? Ahí, y cuando se inicia el rally, ahora el rally mundial, que pues tú lo conoces del tipo de evento que es, entonces tal vez por ahí algunas de estas noticias sí nos marcaron. Esto es importante porque vas dejando la huella y vas creando una historia. La verdad, a lo mejor no te has dado cuenta lo que has hecho por la información del deporte en Guanajuato y ligado a eso va la siguiente pregunta. ¿Cómo siente Sergio García Ledesma que ha contribuido en ese granito de arena al deporte? Es nuestra misión principal, fíjate, como periodistas, ¿verdad? La principal función es informar, pero también apoyarnos a los nuevos talentos que van surgiendo, ¿verdad? Desde nuestra trinchera debemos apoyar mucho y ser muy cuidadosos en este aspecto en cuanto a las críticas y los elogios hacia los deportistas principalmente, porque así los medios como podemos hacer figuras, también podemos levantar figuras, podemos derrumbar, tú sabes. Entonces muy cuidadoso en la crítica, en el elogio, y no sé, en mi granito de arena que he puesto tal vez por el desarrollo del deporte en Guanajuato, es siempre narrar la importancia de los nuevos talentos que han ido surgiendo, ¿va? En 34 años pues he visto, repito otra vez, ¿verdad? Laura Galván, pero he visto más niños que se han formado. Recuerdo los marchistas, los hermanos Pantoja en la década de los 80, 90, fueron figuras nacionales, seleccionados nacionales. Uno de ellos fue campeón mundial de caminata por equipos en China. Entonces, ha sido mi forma de contribuir al desarrollo del deporte, va narrando sus hazañas y tratando de encauzando también mi información por buen camino, ¿verdad? No derramar los elogios, o si los hacemos en forma moderada, para tratar de que ellos se contribuyan también en su desarrollo, ¿verdad? Es correcto. Oye, Sergio, en estos años de trabajo ya tienes vasta experiencia en el deporte y conoces el teje y maneje del deporte en Guanajuato, capital, en el estado. ¿Qué, en tu opinión, muy personal, qué necesita Guanajuato para crecer o figurar como potencia, o al menos estar presente en sobre todo los deportes de conjunto, sea básquetbol, fútbol, béisbol, voleibol, handball, softball, que no hemos podido figurar tanto como se quisiera? Así es, sí, tocas un tema muy importantísimo, de vital importancia en el desarrollo del deporte en Guanajuato. Yo considero, como esto muy personal, pero tal vez la infraestructura, nos sigue faltando infraestructura. Por ejemplo, vemos el fútbol, somos la capital del estado y todas las capitales del estado cuentan con buena infraestructura, especialmente en el fútbol, un estadio, obviamente, ¿va? Teniendo un estadio puedes desarrollar algunas franquicias. Tal vez el béisbol por ahí tenemos San Jerónimo, pero no sé, para desarrollar un equipo profesional, quién sabe nos alcance ese parque, lo más seguro es que no, ¿verdad? Entonces, también la infraestructura, y muy importante, que las autoridades sigan volteando a ver el deporte. Todavía se quedan las secuelas añejas de las instancias gubernamentales, de que al deporte, pues ahora sí que mándale lo que sobra, ¿no? En presupuesto. Ha mejorado mucho por ustedes también, que estás en el consejo y han profesionalizado mucho la comunidad, ¿verdad? Pero nos sigue faltando que las autoridades le den más importancia a lo que significa el deporte, también para toda la ciudad, o tú sabes, a las grandes ciudades con sus equipos profesionales, cuántas, no sé cuánta gente atraen, ¿verdad? En sus espectáculos, ¿verdad? Entonces, la infraestructura, y que las autoridades le den la importancia que realmente requiere el deporte para contar con ese tipo de espectáculos. Creo que es muy importante lo que tocas y
pues hay que seguir trabajando entre todos para buscar mejor y sobre todo descubrir talentos para apoyarlos y que crezcan en este sentido. La siguiente pregunta, vamos a ponerle un poquito de polémica ahí a ver qué opinas. ¿Qué deporte crees que tú tienes más lectores y por qué? En esta ciudad yo considero que el béisbol, por la tradición que tiene en Guanajuato, sobre todo, tú sabes, con esto ahora de la transformación de los medios de comunicación con la llegada del Internet, pero el béisbol, yo veo que la gente, las personas adultas siguen más el béisbol y son la gente que nos consume más al medio escrito. Entonces, los adultos, yo pienso que el béisbol, por tradición en Guanajuato, era el deporte consentido. El fútbol claramente ha llegado a ganar terreno, ¿verdad? Se ha establecido más, ha crecido muchísimo, pero en mi caso personal, y yo creo que el béisbol, porque también me apasionó demasiado, yo cuando inicié en el periodismo, lo conocí el béisbol, pero no estaba tan adentrado en la información que se requiere, y creo que afortunadamente con el paso de los años, no me he apasionado demasiado con el béisbol, y ya conozco la historia, las figuras, hemos entrevistado, hemos hecho historias, semblanzas y todo ese tipo de los grandes personajes del béisbol en Guanajuato. Para mí, creo que el béisbol. En este mismo sentido, en esta misma pregunta, ligándolo, las redes sociales pues han pegado muy fuerte a los periódicos. ¿Cómo compiten con eso? ¿Cómo compiten con eso periodistas como tú? Sí, fíjate que también tenemos que mudarnos a la red, ¿verdad? Tenemos que abrir nuestros sitios web también porque pues, los jóvenes son los que consumen ahora este tipo de información, ¿verdad? Seguimos manteniendo nuestros ejemplares escritos, el ejemplar escrito, y afortunadamente todavía nos da mucho el escrito, la gente todavía lo sigue consumiendo, pero obviamente tenemos que actualizarnos y ir a la par con la tecnología, que tenemos que mudarnos a las redes sociales también, ¿verdad? Y abarcar las redes sociales como sea, para tratar de atraer lectores a los jóvenes sobre todo, ¿verdad? Y es lo que tratamos de hacer y estamos constantemente haciéndolo. Nos está yendo un poco bien ya en los sitios web, somos también de los más vistos, ¿verdad? Afortunadamente. Entonces, tenemos que darle por ahí también, a adecuarnos a la tecnología. Llegamos a la última pregunta y primero agradecerte que nos hayas acompañado y pues seguir impulsando el deporte desde tu trinchera. Creo que es muy importante y fundamental, sobre todo en la difusión para todos los guanajuatenses que estamos interesados y desde que mucho tiempo atrás te hemos seguido en tus publicaciones. En tu profesión, como en todas, está expuesto a cometer errores. ¿Hay algunas anécdotas o hay alguna anécdota de algún error, alguna omisión que nos puedas compartir que dices, híjole, pues ese fue algo que me acuerdo que pues ni modo, lo tuve que asumir? ¿Hay algo así o no existió nada en estos años de trabajo? Claro que han existido muchísimos. Ustedes los duendes de la redacción que nos hacen el daño ahí, ahora son los famosos dedazos en la computadora, antes los duendes cuando tecleábamos la máquina mecánica de aquellos tiempos, pero siempre se te va el dedo, el famoso dedazo. Ahora, yo he tenido varias palabras que a lo mejor no se pueden decir en este medio, ¿verdad? Pero nos han cambiado ahí las palabras que hasta groserías han publicado, se han aparecido, te cambian una letra, te cambian la palabra, y sí, pues es tremendo la pena está tremendo, y dices, ay caray, pues bueno, es algo que tienes que apechugar y mitigar en esta profesión, totalmente así es esto, y no estamos exentos de esto, ¿verdad? Son varias. Pues sí, esto es parte de los trabajos y todo el mundo no estamos exentos a ello. Pues quiero agradecerte, muchas gracias por acompañarnos, por estar presente. Llegamos al final de Armando las 8 preguntas para ti. Y pues bueno, nada más ahorita como anécdota que traes ahí la del Boca, yo que tengo el River, mira, es parte de ya vi. Competencia de los equipos y bueno, es parte de los equipos de fútbol clásico argentino. Muchas gracias, un saludo que quieras mandar, algo. A ti, Armando, primeramente por darme el espacio y considerarme en tu plataforma, ¿verdad? Y saludo como siempre a la familia que siempre me ha apoyado en esto. Y a mis amigos y toda la gente del deporte en general. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti y hasta luego. Muchas gracias por seguirnos a todos.